Esta es una fotografía de un método que se usa para analizar DNA en todos los laboratorios del mundo. El asunto es que nosotros trabajando con este método para estudiar y analizar DNA, pues resultó que para poder ver esas bandas necesitamos colorear el DNA con bromuro de tidio e iluminarlas para poderlas ver con luz ultravioleta. Los dos materiales son cancerígenos, de alto riesgo para el investigador y de riesgo para la ecología cuando éste se desecha. Entonces empezamos a pensar, porque era molesto estar trabajando bajo riesgo todo el día y todos los días durante años. Quisimos cambiar el colorante del bromuro de tidio por otro que no fuera tóxico, que fuera biodegradable, que se uniera al DNA y que se viera con la luz natural o la luz normal. Entonces, pues nos fuimos a la bibliografía, encontramos encontramos finalmente uno que reunía toda la característica. No es tóxico, se ve a simple vista, se une al DNA, tenía todo lo que nosotros buscábamos, es biodegradable también, pero nunca lo pudimos ver por electroforesis. Entonces, pues por más que movíamos las cosas tratando de verlo, un día yo me lamentaba en la casa, en la familia. Entonces Enrique, mi esposo, me dice, ¿por qué no lo ves en el microscopio? Yo siempre me he imaginado los químicos delante de un microscopio. Pues sí, le digo, pero el DNA no se puede ver y eso lo aprendimos en la universidad y se aprende por todos los químicos, los biólogos, los genetistas en el mundo. Pero lo voy a intentar porque nada pierdo. Y así fue como la primera vez pues cultivamos nuestra bacteria, extrajimos el DNA, la corrimos por electroforesis para estar seguro que lo que teníamos ahí era DNA y luego pusimos una alícuota en el portaobjeto y pues lo que vimos ahí fue algo inimaginable. Pues era un hilito sencillo, pero era algo que nunca había visto, hasta dorado se veía como si fuera de oro, pero el significado es mucho más valioso que eso, puesto que significa la vida. Entonces, pues, cuando yo vi eso, pues, no sé, me dieron ganas de gritar, de hablarle a la gente, a los demás, pero no, tomé el teléfono y le digo a Enrique, vente con las niñas para que veas esto, porque a lo mejor no es y ya no lo volvemos a ver, pero es tan bello que vale la pena. Y fue ahí como empezó todo, ¿no? Todo el encuentro con el DNA. Pero pues como teníamos tan puesto en la mente que el DNA no se puede ver, entonces pues repetimos el experimento desde el principio, desde esterilizar todo, de cultivar la bacteria, de extraer el DNA, de correrlo por electroforesis y ahí estaba de nuevo, una y otra vez, y luego con otras bacterias. Pues al fin nos convencimos y podemos afirmar que el DNA se puede ver en el microscopio óptico. Y entonces se empezó ya una experimentación más sistemática y para empezar compramos DNA purificado. Y aquí tenemos el DNA de virus lambda en el que él se usa como marcador en electroforesis como DNA conocido. Entonces también durante la experimentación aprendimos a compactar y a extender a voluntad el DNA
Entonces, el DNA de virus lambda también cuando está extendido y en el anterior casi compactado. Entonces pensamos, si el DNA de las bacterias y el DNA de los virus se puede ver, pues seguramente el DNA humano lo vamos a poder ver. Y para eso empezamos a establecer el método de extracción de DNA de células sanguíneas. Y entonces le pedimos a 8 compañeros de laboratorio, todos sanos, todos jóvenes entre 25 y 35 años, que nos dieran una muestra de su sangre como para una biometría sencilla, para estar seguros que lo que estábamos haciendo era viendo el DNA. Y así fue como los 8 compañeros gustosamente nos regalaron la muestra de sangre. La coincidencia de todos los DNA que vimos era que era un hilito limpio, sin rupturas, sin replicaciones, como un estado tranquilo, digamos, ¿no? Pero en el caso del DNA de Sergio, que era otro compañero también joven, también saludable, pues encontramos un DNA muy alterado, dijimos nosotros. Pero como no tenemos ningún antecedente bibliográfico de esto, pues lo único que podemos hacer es sacar conclusiones y pensar. Pero yo no le podía ir a preguntar a él porque él pues se iba a asustar mucho, yo creo. Entonces afortunadamente la esposa de él trabaja con nosotros ahí en el laboratorio, y entonces fui a platicar con ella. Tampoco le dije nada, pero sin querer ella me dijo que 8 días antes de que tomáramos la muestra le habían practicado la vasectomía. Entonces pues yo dije, pues el DNA de Sergio está enfurecido por la agresión. Pero no, yo creo que lo que pasó ahí es que era una reacción sana, puesto que los genes que codifican a la hemoglobina se replicaron para reponer la sangre que se perdió. Los genes que codifican a las proteínas del tejido para cicatrizar seguramente también se replicaron. Y los genes que codifican a los anticuerpos se deben haber replicado para evitar infecciones. Entonces era una revolución aquello, ¿no? Entonces pensamos nosotros, si el DNA de Sergio causó esa revuelta, entonces ¿qué pasará con la gente, con los pacientes en los hospitales que estén enfermos de algo, de alguna enfermedad más seria? Entonces fuimos a los hospitales para que nos dieran muestras de sangre de pacientes que tuvieran lo que tuvieran, solo que nos dijeran el diagnóstico. Y fue así como nos dieron esta muestra de sangre del DNA de un paciente con una infección en las vías urinarias no grave. Entonces se veía limpio más o menos, pero demasiada cantidad, y eso es porque era un paciente de 93 años. En el caso de Alzheimer, también algunos autores suponen o proponen que sea causado por microorganismos, y vemos alguna parte del DNA que está estrangulado por esas cadenitas que parece que el DNA está despeinado, pero no es así. Lo que pasa es que está bloqueado por las cadenitas que a veces se van cerrando, y por eso la enfermedad va avanzando a medida que el DNA se va perdiendo facultades. Como habíamos dicho, el DNA puede estar extendido o compactado a voluntad, aunque no es tan voluntario, porque este es un DNA de una señora que amablemente, bien linda, la señora Ramona, llegó al laboratorio un día con sus hijas y con sus nietas,
Y dice ella, queremos participar en el estudio, estamos muy emocionados con esto que están haciendo aquí. Y entonces, pues sí, ese es el DNA de ella y nunca lo pudimos compactar. En cambio, el DNA de Marta Cecilia, aquí está extendido. Ella tenía 25 años y aquí está completamente compactado. Cuando vimos esto, se nos vino a la mente la piedra filosofal que tanto buscaron los alquimistas en la Edad Media con resultados infructuosos. Entonces pensamos, si los jóvenes tienen algo que les permite que el DNA se compacta y que se va perdiendo ese algo con la edad, que es imposible compactarlo después, entonces si pudiéramos aislar eso que tienen los jóvenes, eso podría ser, yo creo, la piedra filosofal y conservar. Si nos los inyectamos nosotros, pues a lo mejor nos volvemos jóvenes para siempre. Y este es el DNA de Mirna, también muy joven, de 24 años. Solo que al compactarla se vieron dos en lugar de uno, como en el caso anterior. Entonces pensamos, ella debe ser gemela. Le preguntamos a Mirna que si era gemela, dice sí, soy gemela monocigoto, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos estudiando el DNA, pues tenemos que descubrir todos los secretos que encierra y aprender ese idioma de imágenes, ¿no?, que contiene. En el caso del cáncer, el DNA pues es también muy, muy característico, y este es un DNA muy alterado ya, muy maltratado, muy deformado. Entonces ya ahorita se sabe que el cáncer de mama es causado por un microorganismo, es viral. Lo que sucede, las estadísticas que encontramos es que al año en el mundo se hacen diagnósticos de más de 1 millón de mujeres entre 20 y 69 años. Y todo es porque no hay un diagnóstico temprano. No se puede detectar hasta después de los 5 a 7 años de haber iniciado la infección. Entonces dijimos, nosotros con este método, ante el escándalo que hace el DNA, ante cualquier situación adversa o diferente, el DNA pega de gritos, pero nadie lo escucha, no lo podemos ver. Entonces hay que desarrollar métodos de diagnóstico para el cáncer de mama y para todas las enfermedades. Este es un estudio sobre cáncer de mama también, y vemos cómo los DNA de los virus llegan a cortar, perpendicularmente a cortar el DNA y se instalan ahí, o sea, usurpan el lugar de los genes normales. Y este DNA de cáncer cérvico-uterino, que en lugar de ser perpendicular el ataque, lo hace paralelo a la cadena. En el caso del alcohol, el DNA pues se lastima muchísimo. Este es el DNA de Ramón, mi yerno. Pero él no tomó, sino que su amigo Juan fue a una boda. Entonces ellos dicen, pues seguramente Juan brindó vehementemente por la felicidad de los novios, pero con mucho alcohol. Entonces su DNA pues quedó sumamente lastimado. El alcohol tarda en salir del torrente sanguíneo entre 6 y 8 semanas. Y este es el DNA de Agustín, que es amigo de Juan, que también fue a la boda. En las mujeres embarazadas, el DNA, cuando le pedimos a los 8 compañeros que nos dieran una muestra de sangre, entre ellos venía el DNA de Graciela. Yo no dije nada, pero en la casa le comenté a mi familia que seguramente Graciela está embarazada,
porque se veía una cadenita de más y su DNA se veía muy bien. Entonces, meses después de que empezó todo esto, llegué al laboratorio y les digo, quiero estudiar el DNA de las embarazadas. Y me dijeron, pues, ve con Graciela, ella está embarazada. Entonces aprendimos ahí, como Graciela tuvo una niña, que cuando es niña, el DNA se ve una sola cadena. Cuando es niño, como en este caso, se ven dos cadenitas. Y en este otro caso eran cuatitos, un niño y una niña. Y este es un caso bonito, una fotografía, porque se ve el DNA pequeño de un bebé o de una mujer embarazada que va a tener un niño con 20 semanas de embarazo. En las pruebas de paternidad, pues pensamos nosotros qué pasará con los hijos y los papás, los DNAs, cómo los podríamos identificar. Entonces pensamos en pedirle a una familia que nos dieran una muestra de sangre. Entonces aquí tenemos el DNA del padre, de la madre y de la hija. Y para comparación tomamos el DNA de una niña que era no hija. Entonces cuando juntamos o mezclamos los DNAs del papá y la no hija, pues se ven dos cadenas. Cuando vemos el papá y la hija, pues se juntan las cadenas. Cuando vemos la mamá y la no hija, pues parece que se rechazan, ¿no? Y la mamá y la hija, pues se hace una sola cadena. La mamá, el papá y la no hija vemos tres cadenas bien separadas. Y la mamá, el papá y la hija, una enorme cadena, como un reconocimiento, se llaman reacciones de afinidad, porque los DNAs, los hijos son la mitad exactamente de la mamá y del papá, genéticamente hablando. Entonces, cuando se juntan los tres, se completa la cadena y se pega como si fuera uno solo. Mis hermanas dicen que son lazos de amor. El DNA tiene muchos secretos, todo lo que somos ahí está. Solo hay que buscarlo, como la vida como que nos pone unos enigmas o acertijos que hay que irlos descubriendo. Pero para eso hay que hacer investigación y para eso necesitamos solamente un gran laboratorio lleno de gran cantidad de investigadores que estén en un área cada quien, y muy pronto tendríamos resuelto el enigma del DNA. Muchas gracias.